mano dura contra el crimen. Tanta negociación, tanta habladera, no señor, mano dura contra el crimen. Usted aparece en muchas fotos con esta gente, con Iván Márquez, con Santrich. También agradecerle la valentía a personas como Iván Cepeda. Escenas que se vivieron en un proceso de paz que terminó exitosamente. Policías por las disidencias de las FARC. Es demencial. Son al menos 13 muertos con la en un grave atentado. situación de orden público que se vive en el departamento del Cauca. Ayer el ataque con El explosivos en plena suroccidente vía del Panamá. país vuelve a llorar por cuenta de la muerte. Así que ustedes elijan la vida o la muerte. Señoras y señores, se celebran elecciones presidenciales en Colombia, un momento histórico para los colombianos, pero también para toda la región. Podríamos sumar un nuevo aliado, un nuevo líder que nos ayude a combatir a los criminales, al narco. Sabemos que Colombia es el principal productor de sustancia y nos serviría de mucho que el nuevo presidente de Colombia se sume, por ejemplo, al escudo de las Américas, por lo que la decisión de los colombianos es muy importante para toda la región. Ya sabemos quiénes están compitiendo: Abelardo de la Espriella, un outsider que propone enfrentar a todos estos criminales sanguinarios, a todos estos narcos, a todas estas guerrillas. Y por el otro lado, alguien que propone paz total: Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro, que en materia de seguridad tuvo unas políticas más bien que parecían que ese señor llegó al poder para proteger a esos criminales que afectaban a los colombianos. Así que está muy claro qué defienden los dos. Vamos a ver este reportaje. Hoy día es un día súper importante para otro de nuestros vecinos. El domingo pasado fueron las elecciones en Perú. El pasado día me perdí. No sé, pero llegan contando votos hace no sé cuántos días. Sí, y todavía no llegan al 100%. Vean esto, es real lo que nos comentan, pero aquí en Perú todavía está el conteo de votos. 99.69%, Keiko Fujimori arriba por 40.700 votos. Una elección sumamente cerrada, pero les dejo un dato allí. Al igual que lo ha hecho Abelardo de la Espriella, proponiendo cárceles a lo Bukele, una lucha en contra de esos criminales. Y por supuesto nada de este discursito de que a los criminales hay que darles amor, abrazos y no balazos. Keiko Fujimori ha propuesto seguir los pasos de Bukele, por lo menos en el tema penitenciario. Así que estamos viendo cómo se cumple nuevamente estos candidatos que siguen el modelo Bukele. Son más respaldados por su pueblo. Sigamos viendo. Y hoy es el día de para Colombia, que van al balotaje presidencial. Sabemos que en Colombia hay poco más de 50 millones de habitantes, pero en el padrón son 41 millones de colombianos y sabemos que tienen que decidir entre dos corrientes absolutamente opuestas. Por un lado tenemos a Iván Cepeda, este hombre de 63 años, que vendría siendo como el delfín político de Gustavo Petro. Para dar un poco de contexto, hay que decir que Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. O sea, para Petro perder las elecciones el día de hoy sería un golpe fuertísimo, porque era la oportunidad que Colombia le da a la izquierda y que finalmente no termina siendo del agrado de los colombianos, o al menos no del todo, no termina de convencer. Claro. Llegó un momento en donde la región está girando completamente al bando contrario, porque tuvieron la oportunidad, la izquierda tuvo la oportunidad en nuestra región de demostrar de que ellos sí podían solucionar los problemas que teníamos, y fueron un fiasco. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela. Tuvimos el caso de Argentina con el kirchnerismo, Evo Morales en Bolivia, Ecuador con Rafael Correa. Todos estos formaron parte del socialismo del siglo XXI y no sacaron a los pobres de la miseria. Ellos más bien se hicieron muy ricos. Hay que recordar que Iván Cepeda, fanático de Hugo Chávez, defensor de esos modelos y muy amigo, muy conversador, muy dialogador, muy negociador con este tipo de organizaciones criminales que han afectado a los colombianos. Porque recordemos que una de las propuestas de Gustavo Petro era acabar con el tema de las FARC. Sí. Han habido negociaciones, han habido conversaciones con este acuerdo de pacificación, también con el Ejército de Liberación Nacional, en el que participó, ojo, Iván Cepeda también. Y sabemos que no ha tenido tantos frutos, ¿cierto?, como se esperaba. Por lo tanto, eso también le podría pesar a Iván Cepeda. Y es muy importante en estos momentos si se consolida una derrota para la izquierda en Colombia. Gustavo Petro fue la demostración de que su retórica de la paz total, de pactar, negociar con esos criminales que afectaron a la población, extorsionaron, secuestraron, que hicieron todas estas cosas, y después llegó el gobierno a ofrecerles impunidad. Incluso estas políticas de paz total que otorgaron puestos en la política, estos señores los convirtieron en gestores de paz.
Por supuesto, en la actualidad se ha demostrado que nada de esto funciona, nada de esto de pactar, darle abrazo a los criminales, y aquí tenemos algunos datos. Estos son los indicadores de seguridad que muestran un panorama crítico marcado por la expansión del crimen organizado y delitos financieros contra la ciudadanía. La extorsión se disparó a un 51%. Los homicidios con una proyección de cierre del trienio superó los 40.000 asesinatos. Las masacres experimentaron un severo repunte. Los secuestros se deterioró marcadamente en el plano nacional con picos críticos atribuidos tanto a grupos armados organizados como a la delincuencia común. Además, durante el desarrollo de la política de la paz total del gobierno de Gustavo Petro, las agrupaciones criminales en Colombia experimentaron un fuerte crecimiento. Aumentaron su número de integrantes un 84% a nivel global desde el inicio del mandato, alcanzando más de 27.100 miembros activos al cierre de 2025. Esto algunos de los datos para demostrar que esta política de la paz total a los únicos que ha beneficiado es a los criminales. Lo único que consiguieron fue hacer crecer ese cáncer que tenían los colombianos. Y hay que recordar, por supuesto, que lo que manifestaba Gustavo Petro era que, por ejemplo, en materia de seguridad, si le quitábamos la letra I a la palabra ilícito, ya se convertía en algo lícito. Porque lo ilícito se acaba quitando la letra I y se vuelve lícito. Luego todo consiste en quitar la letra I. Y ya esos criminales no hacían actos ilegales. Y ni hablar de toda esta defensa que llegó a llevar incluso hasta las Naciones Unidas a favor de estas narcolanchas que llevaban sustancias que salían de Venezuela, que salían de Colombia. Jóvenes en una lancha, si tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción. ¿Cómo se esperaba que se acabara con este problema de inseguridad, de violencia, de criminalidad en Colombia cuando tenían a un gobernante que hacía todo lo posible para defender a este tipo de sujetos? ¿Qué opinan ustedes? Y del otro lado tenemos a Abelardo de las Prielas. Mira, justo apareció. Ahí está. Eso, ahí está. Tiene solamente 47 años y representa a la ultraderecha colombiana. Él ha dicho abiertamente que es un tremendo admirador de Donald Trump, de Nayib Bukele, en El Salvador también. Y además él es muy polémico, más o menos tiene el mismo estilo, ¿Como ¿cierto? de Milei también? Comunicacional, claro, de Milei, de Donald Trump y también de Nayib Bukele. Además, hay que decirlo, acá hay una polémica previa que también va a pesar el día de hoy, porque las encuestas en la previa de la primera vuelta hablaban de que Iván Cepeda iba a ganar las elecciones, o sea, no en primera vuelta, pero sí que iba a tener un porcentaje importante que le iba a dar el triunfo en la segunda vuelta, básicamente eso. ¿Qué pasó? De las Prielas lo supera. Gana la primera vuelta. Gana la primera vuelta en algo que no aparecía en ninguna encuesta, y es ahí donde Gustavo Petro dice: mira, la verdad estoy dudando de estos resultados porque ninguna encuesta a mí me dijo que esto iba a pasar. Incluso habló de no reconocerlos. De hecho, hace pocos instantes vota Gustavo Petro y dice que va a reconocer lo que finalmente contabilicen los jueces. Mira, esta fue la pinta de Gustavo Petro hoy día. Él siempre anda de blanco, ¿ah? Sí, pero como esgrimista. Parece un poco, ¿no? A mí me llamó la atención. Un Gustavo Petro que ha hablado de no reconocer resultados, que está preparando el terreno para después salir a hablar de fraude. Esto no nos sorprende, una jugada de esta gente como siempre. Por ejemplo, tenemos esta noticia que dice: Petro afirmó que no reconocerá el preconteo y que solo acatará escrutinio oficial, confirmando su estrategia para desconocer el veredicto de las urnas, incendiar el país y preparando el terreno para un golpe de Estado. Escuchemos lo que dice por aquí. La decisión la toman los jueces, después de evaluar en escrutinio las quejas que hay. A los jueces obedeceré, como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez. Hay que cuidar el voto, indudablemente. A la justicia, a las autoridades competentes entregaremos todas las cuentas, dineros que se transaron desde el exterior, empresas, rutas, sitios, nombres propios de quienes desde afuera, con dinero colombiano y extranjero, han intentado esclavizar al pueblo de Colombia, quitándole su libertad de decidir.
Y hablando de los que quitan libertades para decidir, también se ha viralizado esta noticia. En una zona rural del departamento del Cauca, los criminales mal llamados Guardia Indígena han secuestrado a un ciudadano de bien simplemente por ejercer su derecho a votar por el derechista Abelardo de la Espriella. Veamos por aquí. Es una noticia que se ha viralizado por allí. Guardia capturan el afro que está sometido en la mesa en puesto de votación de Aguasal, apoyándole a Abelardo, y el guardia lo sostiene para capturarlo o se sanciona de la mesa. Además de esto, hay que recordar algo sumamente delicado que ocurre en Colombia, y es que precisamente una de las razones por la que estos gobiernos se llevan tan bien con los grupos armados, con esta gente criminal, es precisamente porque muchas veces le hacen el favor en tiempos de elecciones. Y aquí nos habla, por ejemplo, Emanuel Rincón, alertándonos de tener cuidado en Colombia con el voto fusil. En todos los puntos controlados por las guerrillas y el narcotráfico en Colombia ganó la izquierda, porque el que no les vote les quitan la vida. La izquierda en América Latina es sinónimo de narcotráfico y terrorismo. Escuchemos lo que dice. En todos los lugares en Colombia donde está metida de lleno la guerrilla colombiana, en todos los lugares la izquierda sacó casi que el 95% de los votos a favor. ¿Por qué? Porque los guerrilleros van con un fusil, se lo ponen en la cabeza a la gente y los obligan a ir a votar a la izquierda bajo amenaza de muerte. Si no votas por Cepeda, te matamos. Eso es lo que está pasando hoy en día en Colombia. Y eso es lo que ha pasado en buena parte de los países de la región que han sido tomados por los carteles de narcotráfico. Lo mismo ocurre en México, lo mismo ocurre en partes de Ecuador, en todos los lugares en Colombia. La izquierda aprovecha esta estrategia del voto fusil. Esto es algo que se ha resaltado precisamente porque en todos estos lugares donde controla la guerrilla, donde el gobierno ha permitido que ellos tengan control absoluto del territorio. Ha ganado, por supuesto, el candidato de Gustavo Petro, Iván Cepeda. Pero recuerden que según ellos, bajo su mandato se llegará a la paz total. Y yo quiero recordar las palabras de Miguel Uribe, víctima de esa criminalidad, de estos señores que hoy controlan en Colombia y que por supuesto no les conviene que llegue un líder a hacer lo correcto, por supuesto, a meter a los malos a la cárcel, a los criminales, a no regalarles impunidad, a otorgarles privilegios, sino a hacer que se enfrenten a la justicia. Escuchemos lo que decía. Es paradójico que los que han sido asesinos hablen de paz y acusen a quienes hemos estado en la legalidad de violentos. Es esa la historia que nos quieren contar, quieren reescribir el pasado y no lo podemos permitir. Es que es histórico el momento que estamos viviendo. Tenemos que ganar porque aquí estamos enfrentando el socialismo contra la libertad. Estamos enfrentando la impunidad contra la seguridad. Y yo insisto, la paz no es impunidad y la seguridad no es guerra. La seguridad no implica represión, la seguridad no implica más violencia. La paz no es impunidad, señoras y señores. Estos señores que vemos aquí, Gustavo Petro, Iván Cepeda, con su paz total, lo único que consiguieron para estos grupos armados fue impunidad total, que se salieran con la suya, que después de que afectaron al pueblo colombiano, extorsionaron, secuestraron, hicieron lo que quisieron. Ahora estos señores los hacen gestores de paz, los tratan con mucho amor, comprensión y ternura. Y cuando escuchamos palabras, por ejemplo, como las de Emanuel Rincón, que nos habla de algo bastante cierto, que pasa bastante con estos grupos armados, que tienen mucho respaldo, principalmente de sectores de la política de izquierda. ¿Qué opinan ustedes de esto? También quiero recordar otras palabras precisamente de un Abelardo de la Espriella más joven, del 2019, que nos hablaba de esto. Escuchemos aquí. Mano dura contra el crimen. Tanta negociación, tanta habladera. No, señor, mano dura contra el crimen. Se suena como en campaña. No, yo no estoy en campaña. ¿Pero le gusta eso de la política? No, a mí mira, yo detesto la mecánica de la política. ¿Pero? No. Solo me metería en política en un caso extremo, de extrema necesidad para salvar el país. ¿Y qué quiere decir un caso de extrema necesidad? Que, por ejemplo, la izquierda radical se quiera tomar este país. Ahí sí van a tener en mí un guerrero incansable. Estamos viendo, señoras y señores, a quien podría ser el próximo presidente de Colombia. Un candidato que prefiere la mano dura, enfrentar a los malos, no otorgarles impunidad y decir que esto es la paz total. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? Por aquí también tenemos otras palabras de Abelardo de la Espriella. Aprovecho los micrófonos de semana para decirle a Calarcá:
mordisco y demás hierbas del pantano, conmigo no hay negociación. Se someten o los doy de baja. Y desde aquí los declaro objetivo militar del gobierno del Tigre. Posiciones completamente contrarias a la de estos señores Iván Cepeda, candidato de Gustavo Petro. Y yo creo que es muy fácil darse cuenta lo que cada candidato representa. Tenemos un candidato que nos habla de hacer justicia, meter a esos tipos que han sido un cáncer para los colombianos a la cárcel. O si por supuesto quieren dar guerra, quieren dar batalla, ya saben lo que les toca. Y ya sabemos por supuesto a quién representa el otro candidato, a quienes ha defendido por tanto tiempo. También agradecerle la valentía a personas como Iván Cepeda, Lirio Uribe, Piedad Córdoba, Álvaro Leiva. Usted aparece en muchas fotos con esta gente, con Iván Márquez, con Santrich, con todos, marica, abrazados como si fuera un parche. ¿Qué fue esto? Y unas fotitos, eran escenas que se vivieron en un proceso de paz que terminó exitosamente. En medio de esta situación, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, desde un celular, llamó al jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, tal como lo muestra esta imagen captada por una cámara de noticias RCN. ¿De qué lado están ustedes? Yo creo que es bastante coherente. Para los que quieren justicia, los que quieren seguridad, ya saben cuál es el candidato que les propone esto. Por supuesto, le deseamos lo mejor a los colombianos, señoras y señores. Así que ustedes elijan la vida o la muerte. La vida o la muerte. Me duele que haya sufrido tanto. Me duele haberlo visto así. Elijan la vida o la muerte. 13 policías asesinados por las disidencias de las FARC. Mi hermana me llamó que tío hermano de Huelva que pare que la chondene su esposa. La cogí el accidente y me vine y no, a buscarla y ahí estaba. Eso es este gobierno. Se sienten felices cuando están con los bandidos, dándole la espalda a los colombianos. La vida o la muerte. Es demencial. Son al menos 13 muertos con la en un grave atentado. situación de orden público que se vive en el departamento del Cauca. Ayer el ataque con El explosivos en plena suroccidente vía del Panamá. país vuelve a llorar por cuenta de la muerte de la Aumentó la inseguridad, los grupos terroristas se siguen fortaleciendo. Ahí está. La vida o la muerte. En Colombia se incrementa preocupantemente el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados. Los colombianos tienen que saber que el reclutamiento de niños en los grupos guerrilleros es una consecuencia de las negociaciones que ha hecho el candidato del pacto histórico Iván Cepeda con la guerrilla del ELN. La niña fue reclutada justo antes de cumplir los 15 años y el sueño de esta familia y el sueño de la niña era poder celebrarle los 15 años. No lo pudieron hacer, ella fue reclutada y ella murió en combate. La vida o la muerte. Tiene una persona que odiar muchísimo a su país para votar por el mismo candidato por el que va a votar la guerrilla. Yo no voto por Cepeda.